Saludos y bienvenidos a todos quienes nos acompañan en el módulo 2 del webinar Tendencias y Prácticas en el Reclutamiento 4.0. Les habla Alonso Ríos, fundador y director de las empresas DO Consulting Services. Saludos a quienes desde el módulo 1 nos acompañan y bienvenidos a aquellos que por primera vez se incorporan al grupo. El día de hoy estaremos incorporando una modalidad interactiva a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si aún no te has incorporado, envía tu teléfono celular a nuestro correo, te incorporamos y de esa forma podrás interactuar y ampliar tu red de contacto a partir de este momento. Comencemos. Este módulo fue diseñado con el propósito de continuar ampliando nuestro repertorio de destrezas utilizando herramientas del marketing digital o tomadas del marketing digital a los procesos de reclutamiento. Especialmente en este video incorporaremos dos de ellas muy conocidas y de una amplia posibilidad de aplicaciones como son el storytelling y las competencias transversales. Estas últimas son producto de la necesidad de gestionar una fuerza laboral que pueda adaptarse con agilidad a ambientes turbulentos, inciertos y ambiguos como los que hoy vivimos en nuestro mercado laboral. Comencemos entonces por el storytelling. Este recurso es uno de los más utilizados en la industria del cine para lograr atrapar la atención de las personas al momento de contar historias. Y ha logrado perfeccionarse a lo largo de los años hasta tal punto que en la actualidad existe un protocolo a seguir que te garantiza en buena parte que las películas exitosas son aquellas que lo aplican. Para muchos de nosotros es muy conocido ese guión en el cual comienza el héroe, transita una serie de dificultades y finalmente llega a un final feliz. Bueno, pues en buena parte de eso se trata lo que el día de hoy vamos a emprender. El storytelling, ¿cómo comienza? ¿Dónde tiene sus orígenes? Bueno, pues comienza en la manera en que hace sentir a las personas, como lo vemos acá en esta frase de Maya Angelou. La gente puede que olvide qué dijiste, cuándo lo dijiste y quizás lo que hiciste, pero seguramente va a recordar la huella que causaste en ellos a través del sentimiento, de la emoción que pudiste despertar. Y es justo aquí donde nos vamos a detener, la emoción que podemos provocar cuando nos dirigimos a ese talento que permanece indiferente a nuestro llamado. ¿Sí? El storytelling es un recurso, una técnica de marketing, que te sirve para poderte conectar con ese talento a través de tu mensaje. El mensaje que podemos hacer llegar a través de nuestro post de empleo, de nuestras publicaciones regulares o cualquier forma de interacción que tenga tu compañía o cuando tú te dirijas a ese mercado. Recordemos en este punto, como lo dijimos en el módulo anterior, que la presencia en el mercado, la manera en que tú te diriges a esos talentos, no solamente basta que lo hagas cuando colocas post, requieres una presencia continua y a través de cada una de ellas vas transmitiendo un mensaje, una emoción que va a captar a ese personaje, a ese talento que estás buscando. Pero, ¿cómo funciona entonces el storytelling? ¿Cuáles son los componentes que hacen que una historia sea atractiva? Veámoslos entonces acá. El primero de ellos, obviamente, una serie de preparativos que debes hacer, de determinar en qué momento tu mensaje va a estar visible, por cuáles medios, qué recursos vas a utilizar, la incorporación de esas palabras clave que van a ser importantes y cómo vas a apoyar tu historia, con fotos, videos, sonidos. Y muy importante en este punto, una buena historia no es sustituida por los recursos, es complementada por los recursos. De manera que a veces nos vemos invirtiendo un tiempo y un esfuerzo importante en qué tipo de efectos voy a colocar, movimientos, voy a combinar el carrusel y no. Realmente
todos estos elementos surgen en apoyo al mensaje. Así que concéntrate en los elementos que van a formar parte de esa historia. ¿De qué forma? ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, algunos de ellos los vamos a dilucidar acá. Los fundamentales. En primer lugar, tiene que haber un personaje ideal, un héroe, que es nuestro aspirante, el entorno donde éste va a actuar y la trama, que es el conjunto de personas que van a estar haciendo vida en el contexto laboral de esta persona. Y el conflicto. Ahora, ¿cómo se arma? ¿Cómo se logra que todo esto tenga un impacto que marque, que nos identifique, que logre atrapar esa atención? Veamos entonces cómo funciona una buena historia. Aquí lo tenemos. En primer lugar, mi propósito, ¿cuál es? Atrapar la atención especialmente de ese talento que nos resulta esquivo, ¿sí? De esto que vamos a llamar el talento pasivo, esa persona que ya anteriormente definimos como quien tiene empleo, tiene una ocupación y de alguna manera no responde a nuestras ofertas, pero tiene el talento que necesitamos, ¿sí? En ese punto, entonces, lo primero que hay que lograr para que ese guión sea efectivo es un buen título, una buena primera impresión. Existen al menos 3 alternativas que puedes ensayar. La primera de ellas, comienza tu título con una pregunta. ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Cuáles son? La pregunta atrapa la atención, porque obviamente en el cerebro se dispara inmediatamente las ganas de buscar la respuesta. Segunda opción, utiliza en tu título un número seguido de la oración. Un número escrito así como lo estamos escuchando, en número, no en letra. El 5 como el número, ¿verdad? Porque, de nuevo, el cerebro va a buscar, bueno, ¿cuáles son esos 5 elementos del que tú me estás hablando en tu título? Por ejemplo, 5 formas de conseguir empleo, 7 secretos del reclutador altamente efectivo. Tercero, palabras como secretos, guía rápida, conoce la mejor forma de, suelen atrapar también la atención cuando redactas tu post. Y vamos ya con eso en una buena vía para hacerlo viral. Pero además del título, ¿qué otra cosa puedes hacer? Bueno, la selección de las palabras claves durante en el texto de tu post. ¿De qué manera yo puedo indagar, poder elaborar un texto con palabras claves interesantes? Existen varios recursos. El primero de ellos tiene que ver con identificar la intención de búsqueda del talento. Es decir, esa persona a quien va a dirigir el mensaje cuando lo lee y yo utilizo la palabra, por ejemplo, empleo. ¿Con qué intención él va a buscar esa palabra? ¿Porque necesita empleo? ¿Porque quiere la definición? ¿Sí? En ese sentido, ese recurso de colocarnos en el lugar del otro va a ser muy valioso. Porque una vez que yo determino las palabras, me ubico allí, digo, ¿cómo puedo yo valorar esto? Coloco las palabras en el buscador de Google y voy a ver si lo primero que se va a desplegar allí son definiciones. Es obvio que eso es lo que va a aparecer primero. Entonces, ¿es eso lo que va a buscar nuestro talento? Segundo, amplía tus palabras clave. Es decir, en lugar de colocar empleo, podría colocar una frase como: cuando buscas empleo, ¿qué haces? Si eres personas con talento para la tecnología, esto te interesa. Entonces, la selección de los componentes de esa oración son también parte de esas palabras clave que vamos a urdir en función de la intención de búsqueda de esa persona. Tercero, empecemos a utilizar las palabras clave que ya hemos seleccionado en todo el texto. Por ejemplo, lo utilizo en el título, en las oraciones, en los diferentes párrafos que acompañan mi texto, en las etiquetas. Y un recurso muy curioso, ven ustedes estas fotos que aparecen en la parte superior de la lámina de la pantalla.
Esas fotos están identificadas con un título, con un nombre, obviamente porque son archivos. Pues titúlalas con tu palabra clave o con varias de ellas. De esa manera, en los buscadores empezarás a darte cuenta que atrapan esa atención desde el principio. Y por último, por supuesto, el primer párrafo. Es vital que en él esa palabra clave aparezca para contribuir al esfuerzo que estás utilizando en este momento, ¿no? Puedes también enriquecer todo lo anterior colocando subtemas dentro de tu post. En primer lugar, hablas de cuál es el rol, pero puedes decir y qué puedes hacer para, como un subtítulo. Y ahí vuelves de nuevo, tienes otra oportunidad para colocar esas palabras clave. Hay un tercer elemento importante para redactar un post de empleo que se convierte en viral, son las emociones. ¿Cuáles son las emociones más atractivas para funcionar como un magneto, como un imán sobre ese talento que estamos buscando? Bueno, la primera ahí es la sorpresa, el encontrarse con una historia. Eso te va a hacer destacar de muchísimos posts que persisten en el esquema tradicional de describir cuál es la función, las tareas y la promesa de un buen salario. Segundo, la curiosidad, el mostrarte diferente a través de una imagen, de un movimiento que incita al lector a querer saber más. Tercero, el reto intelectual, el reto de conocer más personas, de identificarse con una empresa que actúa de esa manera. Y por supuesto, la alegría, digamos, todo esto que acompaña esa sorpresa. ¿Okay? En ese sentido, fíjense que la imagen atrapa, porque ciertamente la imagen dice mucho más que las palabras. ¿Pero qué dice más que una imagen? Sí, exacto. Un buen video. Pero de nuevo, son recursos que no sustituyen el mensaje. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Listos? Comencemos. Estos que ven acá son dos casos. Corrijo, es el mismo caso tratado de forma diferente. Del lado izquierdo de sus pantallas ven una tradicional descripción de una posición que estamos en este momento en la búsqueda. Aparece entonces acá el título, seguido de los requerimientos, condiciones de trabajo y finalmente pues algunos elementos que procuran ser atractivos para el lector. Pero acá veamos cómo se transforma todo esto al aplicar el storytelling. Fíjense, es toda una narrativa que comienza diciendo, se trata de una organización que se encuentra entre las 3 primeras productoras del sector metalmecánico, con planes de crecimiento a partir de la introducción de una serie de productos innovadores. Ante esta oportunidad, necesitamos formar equipos con los mejores. Esta introducción va seguida de preguntas, de elementos en negrilla que a propósito se los hemos colocado allí, y fíjense, acá está presente ese elemento que llamamos el conflicto, ¿no? Que el héroe debe solucionar. Ten en cuenta que se trabajará en turnos rotativos, en ocasiones los fines de semana, pero que siempre tendrás libre 2 días a la semana. Te esperamos, responde este aviso y te diremos de las atractivas condiciones de pago y aprendizaje y empleo. Todo esto en su contexto, al comparar ambos avisos, notamos cosas como que el caso A, se trata de un aviso impersonal, no tiene contexto, no se personaliza, no hay un trato más cercano, ¿sí? Y además, pues, durante su narrativa, nos damos cuenta que si yo sustituyo esto, perfectamente esto podría ser el caso de una tienda por departamentos, una empresa de servicio, un banco tal vez, de manera que no hay contexto y por tanto es impersonal. Todo lo contrario de lo que queremos cuando deseamos despertar una emoción. Bien, este es un ejemplo de cómo usar el storytelling y con gusto todos ustedes que tengan interés en poder testear su habilidad, pueden enviarnos sus posts. Con gusto podemos dedicarle tiempo, darle su feedback y de esa manera pues nos fortalecemos como grupo. Ahora, ¿cuándo usar el storytelling? Cuando se trata obviamente de buscar vacantes. Pero las vacantes hoy cambiaron porque obedecen a requerimientos complejos como el de las competencias transversales. ¿Pero qué son? Fundamentalmente son conjuntos de habilidades, actitudes,
que disponen las personas indistintamente de cuál es tu profesión, tu servicio o la empresa inclusive para la cual en este momento te estás desenvolviendo. Pero ¿cómo se identifican? Bueno, veámoslos con varios ejemplos. En primer lugar, son competencias que requieren o están presentes en aquellos que han trabajado en equipos, en proyectos o de forma remota. Muy parecido al perfil de un consultor, de un líder de proyecto o de un freelance. Es allí donde precisamente el buscar este tipo de exposición hace posible que nos encontremos entonces frente a una persona que ya dispone de una de esas competencias. Otra forma de identificarla es porque ellas contribuyen al grado de empleabilidad que tiene el profesional. ¿Qué significa empleabilidad? La disposición que pudiese tener el perfil de ese profesional para ser continuamente atractivo para otras empresas en diferentes roles, por ejemplo. ¿Sí? Otra manera en la cual se manifiestan este tipo de competencias es porque me van a permitir diferenciar, estimar el desempeño futuro, porque estos profesionales pueden tener un desempeño muy diferente en diferentes circunstancias, en distintas circunstancias. ¿Sí? Y finalmente, porque son perfiles multidisciplinarios, donde ellos se encuentran, que hace posible que tengan éxito en industrias distintas, y eso los hace precisamente empleables. He repetido esta palabra porque es ella precisamente la que va a hacer la diferencia al momento de considerar el potencial de un profesional. Veamos una muestra de esas competencias transversales. Estas fueron identificadas en el último reporte del Foro Económico Mundial del año pasado. Son competencias asociadas con el entorno tecnológico, la solución de problemas complejos, el pensamiento crítico al momento de analizar una situación de negocios, la creatividad y por supuesto la disponibilidad o la disposición para aprender continuamente. Todas estas competencias, cuando las analizamos, nos damos cuenta que pueden formar parte de cualquier perfil, pero muy especialmente de aquellos del área que se encuentran en el área tecnológica. Si esto es así, al momento de valorar un candidato, ¿qué debo sopesar yo para saber cuántas de estas competencias pueden estar presentes? Veámoslo. Tu primer paso es identificar este candidato que tengo acá, teniendo en cuenta el contexto donde va a trabajar, la empresa cliente o mi organización. Es alguien en el cual yo tengo que invertir, es decir, yo tengo que formarlo, desarrollarlo para que precisamente puedan aflorar esas competencias. Ese es el primer elemento que vamos a evaluar. El segundo, ese tipo de personas, el costo de formarlo es tan alto, sobre todo el costo de oportunidad, que es preferible poder mirar hacia afuera e ir detrás de otra persona. Ese es otro elemento importante, dependiendo por supuesto en qué situación se encuentra la organización. En ocasiones hay exigencias de mercado que obligan a la organización a captar ese talento fuera de ella. No obstante, si esto se repite continuamente, nos está hablando que nos encontramos frente a una organización extremadamente vulnerable a los cambios. La segunda elemento que debemos considerar es entonces lo que vamos a llamar la posibilidad de transferir las competencias que tiene esa persona que tenemos enfrente. Es decir, esa profesional puede jugar cuántas posiciones, cuántos roles en la empresa, en la medida que esa posibilidad no se circunscribe a un solo área, estaremos en presencia de un candidato con un potencial importante. Esta fue una de las preguntas o de las expectativas que ustedes formularon en la encuesta inicial que hicimos en este webinar. ¿Cómo detecto yo candidatos valiosos? En la medida en que su nivel de empleabilidad crece o es mayor, ¿sí? En este momento entonces nos queda otro elemento, que es el compensar. Si me encuentro en una situación en la cual no dispongo de ese recurso, pero sé que a futuro es importante el nivel de exigencia que va a venir, que debo ir preparándome para eso continuamente, pero no tengo los recursos, no tengo el talento para formarlos. Entonces puedo compensar eso a través de alianzas estratégicas con otras organizaciones, ¿sí? Otras organizaciones
o incluso con universidades que tengan la posibilidad de poder replicar, generar ese talento que hoy en este momento necesito. Pero junto con las competencias transversales aparece otro fenómeno. Si requiero de profesionales con ese nivel de empleabilidad que le permita ajustarse a entornos tan convulsos, eso va a generar un cambio desde el punto de vista organizacional en eso que llamamos descripciones de cargo o de puestos, porque la estructura organizacional va a requerir ser más dinámica. En ese sentido, ¿qué puedo hacer para idear estructuras organizacionales mucho más flexibles, ágiles? Y es aquí cuando aparecen esto que vamos a llamar cargos híbridos. Estas son posiciones, acuérdense, posiciones que existen, que van a existir en las empresas y cuya compensación o retribución va a estar focalizada en el valor agregado que generan para la empresa en los diferentes proyectos, porque ahora, en lugar de funciones, en lugar de estructuras funcionales, el valor agregado de cada posición va a ser medido en función de proyectos, de manera tal que aquellas posiciones que pueden estar presentes en proyectos que agregan valor desde diferentes perspectivas van a ser remuneradas de forma diferente. Luego, el nivel de dominio de esas competencias transversales, va a ser otro elemento importante que va a formar parte de esos elementos, de esos cargos híbridos, y obviamente los resultados que generas. Aquí la valoración de la posición no va a estar asociada a una serie o a una secuencia de funciones, sino a los resultados que se esperan de la posición desde su ingreso. ¿Sí? Resultados en términos cuantitativos, de tiempo, dinero, personas, etc. Como lo hemos venido haciendo ahora, les voy a ilustrar el impacto que esto va a tener a través de un ejemplo. Esto que ven aquí es un post que se tomó y en donde hay una identificación de las expectativas de la organización con respecto a la posición. A medida que lo leen, identifiquen esto. ¿A qué área puede pertenecer? A mercadeo, finanzas, recursos humanos. Y luego vamos a sorprenderlos con de qué se trata esto. Fíjense que es una posición que requiere definición de objetivos, coordinación del trabajo de estos objetivos, pero también capacitación, entrenamiento, rastrear, interpretar lo que es el entorno y la relación con clientes. Es decir, pareciera una posición directiva, pero también tiene elementos de análisis y de mucho trabajo de relación. ¿Qué nombre, qué título de cargo se les ocurre para esta posición? Este fue el título: un gerente de transformación digital. Este ejemplo fue tomado de un post recientemente colocado en LinkedIn, México, hace una semana. Fíjense ustedes lo vigente que están todas estas cosas en nuestro entorno actual. Razón por la cual es importante que esto empiece a permear en sus organizaciones, clientes y por supuesto en nuestro esquema de trabajo. Dicho esto, entonces, ¿cómo podríamos ejemplificar esto en una situación, en un caso de negocio que para nosotros cada día es vital? ¿Sí? Este es el caso que tomamos como ejemplo para este módulo, el de la selección de perfiles TI. ¿Pero por qué TI? Bueno, en primer lugar porque son las tecnologías las que van a ser determinantes en el crecimiento de las naciones, de los negocios y por ende del mercado laboral. Toda esta información fue tomada, como lo ven ustedes acá, en el reciente reporte del Foro Económico Internacional. Es así como nos damos cuenta que buena parte de quienes hoy están ocupando posiciones o están formándose en el área de ciencia, tecnología y matemáticas son quienes van a experimentar un crecimiento en sus carreras mucho más vertiginoso. Estas son algunas de las áreas a las cuales van ustedes a notar que con mayor fuerza el crecimiento en el área tecnológica va a sucederse. Y estos, pues, cuáles van a ser los profesionales que van a encontrar estas ventajas, muchas, variadas y lucrativas ofertas. Esto está asociado, por supuesto, con nuestra gestión, porque indistintamente de a qué se dedique tu organización, van a requerir del elemento tecnológico para seguir siendo competitivas en su mercado. En ese sentido, el resto va a estar en cómo aproximarnos a esos talentos. Nos damos cuenta entonces que elementos de la compensación
la manera en que vamos a ofertar las condiciones de trabajo, y la cultura organizacional va a requerir cambios que ya se encuentran en plena transición para poder atraer y retener ese mercado laboral, esos talentos necesarios en el área tecnológica. Cuando hablamos de cultura organizacional, esto especialmente va a ser impactado por los cambios generacionales, por la amplia y la diversidad de talentos que obedecen a diferentes motivaciones, intereses y razones para permanecer en una empresa. Todo eso hay que valorarlo al momento de enfrentarnos con otro elemento que también presiona en el mercado, producto pues de esos cambios o de esas innovaciones tecnológicas. Eso va a acrecentar la escasez, pero esto va a ser estructural, como ya lo hemos mencionado, y se va a profundizar. Eso nos va a hacer voltear nuestras estrategias, enfocarnos acá en este grupo, los candidatos pasivos, aquellos que permanecen, como le dijimos, de cierta forma o aparentemente indiferentes a nuestro mensaje. Y es porque esas generaciones todavía van a ser especialmente sensibles a 3 herramientas de captación de talento. Los portales de empleo, especialmente los que ustedes están viendo acá, van a ser claves para atraer ese talento, razón por la cual tenemos que tener presencia en ellos. Pero no solamente los portales, nosotros como figuras de reclutadores, y el networking va a ser un elemento clave para poder tener acceso a este talento. Cuando hablamos de networking, recuerden siempre la figura de tribus, recuerden a Seth Godin. Y comencemos entonces una labor de urdir esta trama, como lo estamos haciendo a través de este tipo de iniciativas. ¿Sí? Dicho esto, entonces, vamos a un elemento de reflexión sobre nuestro grupo. Las personas que hoy están asistiendo pudieron completar esta encuesta que nos revela que en buena parte de quienes hacemos vida en estas actividades de reclutamiento lo hacemos desde una posición en la cual reclutamos para una empresa, y en menor medida para aquellos que nos dedicamos a hacer reclutamiento en empresas de consultoría. Pero todo este segmento en creciente aumento son personas independientes, freelance, que continuamente realizan labores similares. Este es un porcentaje que a futuro va a formar parte de la fuerza laboral del mundo en diferentes ámbitos. Por otra parte, este otro elemento del perfil del grupo también ilustra que en buena parte este está conformado por personas que hoy realizan reclutamiento en Venezuela, en segundo lugar por aquellos que lo realizan dentro y fuera, pero también por aquellos que lo realizan solamente fuera de Venezuela. Esto nos ilustra que estas prácticas que acabamos de mencionarles cada vez nos hacen más similares. Otro elemento interesante acá es cuando preguntamos ¿dónde sientes tú que requieres mejorar tus técnicas, destrezas para la selección de talentos? Y de sorpresa, una de ellas radica en esto, en cómo identificar talentos valiosos, es decir, disminuir el riesgo de dejar ir un candidato que hubiera sido muy bueno tener. Otro aspecto importante está relacionado con cuál es la herramienta clave para hacer tu trabajo, las entrevistas. Fíjense que aún con todos estos elementos tecnológicos sigue siendo todavía el recurso por excelencia. Y esto nos llevó entonces a analizar 3 aspectos claves, que son ¿dónde sientes tú menor o mayor grado de insatisfacción con respecto a los recursos que hoy empleas? Uno de ellos, donde menos se utiliza paradójicamente, es el de las pruebas psicotécnicas, donde mayor grado de insatisfacción hay en relación a los recursos que hoy tienes. El segundo está asociado con los reportes de empleo, ese informe que generamos para el cliente, para el supervisor, y en donde se refleja buena parte del trabajo y en donde se va a concentrar la expectativa de la aceptación o la búsqueda de otros talentos. Y finalmente los portales de empleo. Aquí nos vamos a detener un poco, porque son ellos donde mayor nivel de expectativa existe en el grupo. Fíjense que esta expectativa gira alrededor de la necesidad de incorporar una mayor variedad de perfiles, cantidad, pero sobre todo estas 2 cosas, data actualizada y soporte técnico, porque durante algún buen tiempo todavía los portales de empleo siguen
van a seguir siendo importantes en nuestro trabajo. Y ahora, un regalo sorpresa para todos ustedes que han tenido la paciencia y el interés por seguirnos. Un regalo sorpresa. Producto de esta encuesta, podemos identificar estos 5 temas de interés para el grupo. Temas de interés que en este momento les voy a dejar a consideración de ustedes para escoger cuál de estos temas formará parte de nuestro próximo webinar en abril. Una vez que sepamos a cuál de todos estos temas atrapa el interés de ustedes, vamos a diseñar una experiencia muy interesante. Pero este es el primer regalo. El segundo fue que producto de esa consulta que muchos de ustedes nos expusieron, hemos diseñado especialmente una actividad denominada certificación en técnicas de atracción y captación de perfiles TI. Ya en ese sentido hemos hecho equipo con un grupo de tutores y reclutadores expertos en esa área y hemos diseñado esta actividad que ustedes ven acá. Estos contenidos son 4 módulos, es una actividad formativa de solo 3 semanas de duración, en las cuales vamos a estar asistidos por tutores, reclutadores experimentados, como ya les mencioné, muchos de ellos reconocidos por ustedes en las redes. Y durante toda esta formación, donde el énfasis va a estar colocado en mucha práctica, mucha implementación de técnicas de marketing, no solamente para lo que es el proceso de captación de talentos, sino también lo que significa empoderar nuestra práctica, ¿sí? Hacer llegar esto con mucha fuerza al mercado y fortalecer nuestra marca. Además, en este esfuerzo nos acompañan estas 2 organizaciones, la Universidad Tecnológica del Centro y el Centro de Certificación América, empresa del grupo Deo Consulting Services, y con esto queremos agregarle un valor distinto, diferenciado, puesto que se trata de una certificación, es decir, debemos presentar toda una serie de pruebas, demostrar nuestra pericia, y eso lo va a hacer interesante. ¿Qué les parece el reto? ¿Sí? Iniciamos acá, 13 de abril. Con mucho gusto vamos a estar esperando su feedback y también tenemos un regalo adicional. Acá en nuestra página web van a encontrar en una imagen como esta una reseña bibliográfica de todo lo que ustedes pueden consultar para profundizar en los aspectos que hoy les mencionamos. Recuerden, nos vemos pronto. Aquí tienen nuestros puntos de contacto y recuerden seguirnos por LinkedIn. Todos los martes y jueves publicamos Gerencia Práctica al Día. Les habló Alonso Ríos desde Deo Consulting Services. Que tengan un excelente día para todos.